Eh, que no es complicada, ¿sí? No hay que saberse las cosas de memoria, no es un tema que van a tener que saberse a la perfección, porque es más algo es más un tema de conciencia, ¿no? Esta asignatura más es un tema de hacer conciencia de nuestras acciones cuando estamos en la vía, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita estoy compartiendo la pantalla, no sé si está saliendo bien, me confirman por favor si no hay ningún problema. Sí, profe, está bien. Ok, perfecto. Entonces, sin más, vamos a dar inicio. Es una clase súper corta, como digo, no hay mayor eh, materia que avanzar. Recuerden ustedes que ustedes deben revisar el material que está en la plataforma. Entonces, el día de hoy es más un tema de hacer un resumen de todo lo que se puede hablar ahí, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Hablando primero de lo que es la seguridad vial. Entonces, acá tenemos un breve concepto de lo que es la seguridad vial. No sé si alguien me puede ayudar leyendo. La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito mediante la utilización de conocimientos, leyes, reglamento y disposiciones y normas de conducta, bien sea como peatón, pasajero, ciclista o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito. Muy bien, hasta ahí. Se Muchas gracias. encarga de prevenir y Hasta ahí, no... muchas gracias, Eileen. Eh, entonces, el concepto de seguridad vial nos dice que son conjunto de acciones y mecanismos, ¿sí? Es algo que hacemos y un sistema en general que garantiza el buen funcionamiento de la circulación del tránsito. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un buen funcionamiento del tránsito en las calles, vamos a poder tener una mejor convivencia vial, ¿no es cierto? Todo el mundo va a circular de manera ordenada, vamos a tener una circulación que dé seguridad a todos, a los peatones, a los ciclistas, a los pasajeros, a los conductores. Y todo esto lo hacemos mediante ¿qué? Mediante la utilización de conocimientos. Sí, necesitamos tener un conocimiento porque nadie puede salir a la calle sin saber nada y salir a manejar un carro, una bicicleta o subirse a un bus sin saber nada. De ley necesitamos nosotros tener conocimientos. Estos conocimientos pueden ser leyes, reglamentos, disposiciones, normas jurídicas. Entonces, eh, eso nosotros necesitamos conocer. Sí, Johnny Kingdom levantó la mano. Si necesita decir algo, dígame. O se le levantó así por error. Johnny Kinde levantó la mano. Bueno, mientras se decía el compañero, entonces les decía que eh, estos conocimientos son leyes, reglamentos, disposiciones, aparte de normas de conducta, sí, porque los conocimientos son unas y las normas de conducta son otras, ¿de acuerdo? Pero todo eso nosotros debemos utilizar, sea como sea que nosotros seamos peatones, sea que nosotros seamos pasajeros, sea que seamos ciclistas, o sea que tenemos conductores. Ojo, eso es importante que lo reveamos porque las normas de conducta no son solo para los conductores. Hay mucha gente que está muy equivocada y dice que las leyes y las normas y todo es solo para los conductores. Y ese es un error. Nosotros tenemos leyes, normas, derechos, obligaciones para todos, para actores, para ciclistas, para peatones, para absolutamente todos. Entonces, todo esto debemos utilizarlo todos a fin de usar correctamente la vía. Si nosotros conocemos las leyes, conocemos las normas, obviamente vamos a usar correctamente la vía pública. ¿De acuerdo? Eh,
Y de esta manera vamos a prevenir los accidentes de tránsito. ¿Sí? Así es que de esta manera se aplica la seguridad vial. Y ese es el concepto de seguridad vial. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la seguridad vial? La seguridad vial tiene dos objetivos. ¿Sí? El primero es este. Dice, la seguridad vial se encarga de prevenir los accidentes de tránsito. ¿Sí? Ese es el primer objetivo. Prevenir los siniestros de tránsito. ¿Sí? Pero, lastimosamente, la seguridad vial en muchos casos no logra evitar el accidente. ¿Sí? Entonces, no logra cumplir su primer objetivo. Entonces, ahí pasa a su segundo objetivo. ¿Su segundo objetivo cuál es? Minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes de tránsito. Sí. Entonces, qué es lo que pasa? En primera instancia, la seguridad vial busca que no suceda el accidente. Sí, que la gente aplique la seguridad vial, que aplique las normas y que la gente circule de manera cuidadosa y que no se choquen en la vía. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si no logra evitar eh, que se choquen? Lo que busca la seguridad vial es que los daños se minimicen, que no, que no sean tan graves, que si tenemos un choque, que no haya víctimas mortales y que haya solo heridos, o en el mejor de los casos que solo haya daños materiales. Sí, entonces eso es lo que busca la seguridad vial como segundo objetivo, minimizar los daños para que eh, salvaguardar la integridad física de las personas. ¿De acuerdo? Así es que ese es el concepto de seguridad vial y cuáles son sus objetivos. Sigamos, ahora vamos a ver un poco de la importancia de la seguridad vial. En primer lugar, tenemos que valorar la vida propia y la de los demás. Cuando nosotros empezamos a aplicar la seguridad vial, primero significa que valoramos nuestra vida. Sí, porque yo ya me pongo a pensar en comportamiento seguro. Es decir, yo empiezo a pensar y digo, a ver, en la escuela me dijeron que si cruzo por la calle, por cualquier lugar, me puede pisar el carro. Entonces ya empiezo a pensar y valorar mi vida. Entonces digo, no voy a cruzar ahí porque me puede pisar el carro. Entonces ya empiezo, ¿no es cierto? Y de manera indirecta empiezo a pensar en las de los demás. ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, si yo cruzo por aquí, puede venir un carro, me puede atropellar, puede sufrir un accidente ese carro, puede desviarse, puede volcarse. Entonces ya empiezo a pensar en mi seguridad y en la del conductor. Entonces ya va, eso es algo muy importante de la seguridad vial, ¿no? Eh, perdón, me dicen que no hay audio. ¿Me pueden confirmar si no hay audio? Licenciado, sí se lo escucha, ¿no? Que a rato se le entrecorta el audio, pero Sí, se le escucha bien, profe, sí. Ah, ya. Bueno, perdón. Por ahí debe haber alguna interferencia de internet, pero esperamos que no, que no se dañe, ¿ok? Eh, entonces les decía que primero valora la vida propia y la de los demás. Como segundo lugar, tenemos que difunde los derechos y los deberes de las personas, sea como peatones, como ciclistas, como pasajeros o como conductores. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que gracias a la seguridad vial, nosotros tenemos deberes y obligaciones, ¿sí? Y nuestra ley es muy completa. Y esto es algo lamentable porque seguramente no, hay mucha gente que no lo sabe, pero nosotros en nuestra ley, en nuestras normas jurídicas, sí tenemos derechos y obligaciones para todos ellos. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver más adelante. Otro punto importante de la seguridad vial es que preserva el orden. Ahora, ¿por qué? Me dice que le coloque donde dice llamar desde este dispositivo. No sé a qué se refiere Jorge Mendoza con ese mensaje. Eh, a ver, deme un segundo, por favor. Tengo una. Deme un segundo, por favor.
A ver, mil disculpas. Sigamos. Entonces, estábamos acá, ¿no? Estábamos en la importancia. Les decía que preserva el orden. Imagínense ustedes que nadie tuviera normas de seguridad, que nadie tuviera derechos y obligaciones y todo el mundo haría lo que quisiera entonces, no habría orden. Todo el mundo saldría a la calle, circulara por donde quiera, no habría direccionalidad de la vía, no habría principales, no habría transversales. Entonces, sería lamentable, ¿no? Y garantiza los principios básicos de una convivencia vial. Eso es lo que nosotros realmente necesitamos, una convivencia vial. Que todos los actores viales convivan de manera segura. Que el peatón respete al ciclista, respete al pasajero, respete al conductor. Que el conductor respete al pasajero, respete al ciclista, respete al peatón. Es decir, que todos convivamos de manera segura. ¿De acuerdo? Ahora, otro punto, promueve una cultura de comportamiento vial saludable. Si nosotros, todas las personas, empezáramos a aplicar la seguridad vial, tuviéramos comportamientos vial saludables, es decir, todo el mundo diría, a ver, no voy a hacer esto porque es peligroso. El conductor diría, no voy a ir rápido porque es peligroso. El ciclista diría, voy a ponerme casco porque es peligroso. El pasajero diría, voy a respetar las paradas porque si me bajo donde quiera puede ser peligroso. Entonces, todo el mundo empezará a tener comportamientos saludables. Y el otro objetivo, obviamente, muy importante, es el que previene los agentes de tránsito. Eso ya lo hablamos, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de la seguridad vial. Por favor, si nos ayudan apagando los micrófonos. Ya, listo, los apagué todos. A ver, entonces, ese es la importancia de aplicar la seguridad vial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo pasamos de la educación vial? ¿Cómo pasamos de todo el conocimiento que tenemos en nuestra cabeza? ¿Cómo pasamos a que eso se aplique en la vía? ¿Cómo pasamos con estas tres acciones? ¿De acuerdo? Vamos a pasar con el pensar. La primera acción es el pensar. Pensar en comportamientos seguros. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros pasamos del conocimiento, de la educación vial que tenemos, que nos dan en la escuela, en el colegio, por ahí nos dan en el curso de la licencia o en cualquier cosa. Ya tenemos un previo conocimiento, ¿de acuerdo? Ahora, pero ¿cómo hacemos para aplicarlo? Primero pasamos al pensar en comportamientos seguros. ¿Qué significa? Que yo ya al conocer las normas, las leyes, yo empiezo a pensar, digo, a ver, si yo voy a más de 90, perdón, si yo voy a más de 90 kilómetros por hora, yo voy a infringir la ley. Entonces ya voy pensando en comportamientos seguros, ¿sí? A ver, si yo paso por acá, puede ser peligroso, ¿sí? Entonces, eh, si yo me bajo aquí al vuelo, puede ser peligroso. Entonces, todos los actores viales ya van pensando en comportamientos seguros y eso es bueno, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que primero empiezo a pensar en mí, ¿no? A ver, si yo voy rápido, puedo chocarme y puedo causarme daño a mí. Si yo voy en la bicicleta sin casco, puedo caerme y puedo golpearme yo, ¿sí? Entonces, primero empiezo a pensar en comportamientos seguros míos. Ese es el primer paso. Pasamos al siguiente paso, que es sentir. Sentir basado en valores. ¿En qué valores? En el respeto, en la responsabilidad, ¿sí? En pensar en la vida de los demás, en respetar la vida. Entonces, el segundo paso es que empiezo a pensar en los demás, ¿sí? El primer paso, recuerden, empiezo a pensar en mí, en mis comportamientos seguros para cuidarme a mí. El siguiente paso es sentir en valores, en respeto a los demás. Entonces ya empiezo a ampliar, ¿no? Ya paso de pensar, paso a sentir en la vida de los demás. A ver, si yo voy rápido, puedo atropellarle a un niño. Si yo voy en la bicicleta por la calle, puedo atropellarle a un peatón. Si yo me bajo al vuelo, le puedo hacer caer al de la bicicleta. Entonces, cosas así.
¿sí? Ya empiezo a pensar en mi seguridad y en la de la otra persona, ¿de acuerdo? Entonces el primero es pensar, el segundo es sentir, pero hasta ahora no ha pasado nada, ¿sí? Hasta ahora lo único que hemos hecho es pensar y sentir que está dentro de nosotros. En la vía todo sigue igual, ¿sí? No hemos hecho absolutamente nada. Entonces ahí tenemos que pasar a la tercera acción, que es el hacer, ¿sí? Pasamos del pensar, pasamos al sentir y luego pasamos al hacer, ¿sí? Al ya ejecutar, al actuar, obviamente con comportamientos seguros y valores que promueven la vida, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí cuando ya se ejecuta. Entonces, ¿qué digo? Yo pienso, ¿no? Pienso primero y digo, a ver, si voy rápido me puedo chocar y me puedo causar daño. Luego siento y digo, y si yo me choco, puedo causarle daño a una persona. Y luego actúo. ¿Qué hago? Aplasto el freno. ¿Sí? Así se aplica la seguridad vial para tener una salud vial. ¿De acuerdo? Estamos claros. Pensar, sentir y hacer. ¿De acuerdo? Por favor, me van confirmando si tienen preguntas, lo podemos hacer, vamos conversando. ¿De acuerdo? Entonces, con estas tres acciones nosotros vamos a poder aplicar la seguridad vial y vamos a tener una salud vial. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Por qué? Ahora, ¿y por qué nosotros tenemos que aplicar la seguridad vial? Porque todos somos actores viales. Sí. Lo único que cambia es el rol que desempeñamos en determinado momento. Sí. ¿Por qué? Porque todos cuando estamos en la calle, sea cual sea el rol que estamos ocupando en ese momento, somos actores viales. Si yo salgo a caminar, si yo salgo en mi bicicleta, si yo me voy en el bus, si yo subo en mi carro, soy un actor vial. Sí, y todos somos eso, porque todos sabemos que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que ir a la tienda, que tenemos que hacer cualquier gestión, salimos a la calle. El momento en que salimos a la calle nos convertimos en actores viales. ¿De acuerdo? Y por ese motivo es que necesitamos una convivencia vial. Sí, necesitamos una convivencia vial, porque todos debemos llevarnos entre todos. No puede ser el conductor enemigo del peatón. No puede ser el peatón peleado con el ciclista. No puede ser el pasajero peleado con el ciclista. No podemos vivir así. ¿Sí? La seguridad vial es como un matrimonio. No podemos vivir peleados entre todos. Porque imagínense, sería igual un caos. Tenemos que todos vivir en convivencia. ¿De acuerdo? ¿Convivencia qué es? Convivencia es acto de convivir. La palabra convivencia es de origen latín, formado por el prefijo con y la palabra vivencia. ¿Qué significa acto de existir de forma respetuosa hacia las demás personas? Eso es convivir. Existir de forma respetuosa hacia las demás personas. ¿Sí? Entonces, el valor principal para aplicar la seguridad vial es el respeto. ¿De acuerdo? Ahora, hablamos de seguridad vial. Hablamos, perdón, de actores viales. Ahora, los actores viales se les clasifica en una pirámide de movilidad, que es la que ustedes están viendo. Esta pirámide es una pirámide inversa en la cual se les puede clasificar a los actores viales de acuerdo a varias variables. Entre estas tenemos la vulnerabilidad, la eficiencia, contaminantes, gases invernadero, espacio urbano, ruido, energía. Entonces aquí podemos ver nosotros quién es más vulnerable, quién es menos eficiente, quién es menos contaminante, quién es más ruidoso. Entonces acá están los actores viales. Miren, primero hablando como persona, porque también se puede hablar como vehículo. Primero hablando como persona, el primer actor vial es el peatón, es el principal. ¿Por qué? Porque por vulnerabilidad, obviamente, el peatón es el más vulnerable. Si sucede cualquier accidente de tránsito, con un ciclista, con una motocicleta, con un bus, con un automóvil, pues el más afectado siempre va a ser el peatón, porque el peatón es el que no tiene ninguna protección, sale únicamente con su ropa, no tiene ninguna otra protección, ¿sí? A diferencia de los demás.
Entonces, por eso él va a ser siempre el más afectado, ¿sí? Por eso es el más vulnerable, ¿sí? En segundo lugar, hablando como persona, hablamos de los ciclistas, ¿sí? Los ciclistas ya están un nivel más abajo. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un poco de seguridad. No, no es suficiente, pero ya tiene más que el peatón. ¿Por qué? El ciclista ya por lo menos puede usar un casco, puede usar unas coderas, rodilleras, aparte de que ya va en un vehículo, porque la bicicleta es un vehículo, ¿de acuerdo? Entonces ya va protegido de un chasis, de una estructura metálica que es la bicicleta. Entonces imagínense que un ciclista le atropella a un peatón. ¿Quién saldrá más perjudicado? El peatón, sin duda. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ese es el segundo escalón. El tercer escalón, hablando como persona, no como vehículo, es el pasajero. ¿De acuerdo? Es el pasajero. Él está en tercer lugar. ¿Por qué? Porque el pasajero eh, obviamente ya tiene mayor seguridad, está dentro de un vehículo, está sentado, puede tener un cinturón de seguridad, puede haber airbag en el vehículo, depende en dónde esté, puede ser un vehículo particular o el bus, pero de todas maneras ya está dentro de un vehículo, ¿no es cierto? Ya está protegido por una estructura metálica, ya está dentro de protegido por un chasis que si se choca contra otro vehículo, pues ya tendrá mayor protección, ¿de acuerdo? Entonces es el tercer lugar. Y por último, tenemos al conductor, ¿sí? El conductor de motocicleta o del bus o del automóvil. El conductor está en último lugar. ¿Por qué? Porque el conductor tiene las mismas protecciones que el pasajero, ¿de acuerdo? Pero la diferencia es que el conductor tiene la dirección del vehículo. Es decir, él tiene la posibilidad de evitar cualquier accidente, ¿sí? Solamente con sus acciones. No es la diferencia con el pasajero, que el pasajero tiene las mismas protecciones tal vez del conductor, pero la diferencia es que el pasajero está sujeto a lo que haga el conductor, ¿sí? Entonces el pasajero, por más que vea que se va a chocar, no puede hacer nada porque él no tiene el mando del vehículo. En cambio, el pasajero, el conductor sí. Entonces es por eso que el conductor está en último lugar. ¿De acuerdo? Entonces, en vulnerabilidad, el más vulnerable es el peatón y vamos hacia abajo con ciclista, pasajero y conductor. Ahora, en eficiencia, ahí sí vamos a hablar del vehículo como tal. Entonces, tenemos primero al peatón, obviamente, que es mucho más eficiente porque no tiene tráfico, no necesita estacionamiento, no necesita nada. No necesita gasolina, no contamina, entonces es muy eficiente. El ciclista sigue, luego viene el transporte público, luego viene el transporte de carga y por último lugar, en menos de eficiencia, es el auto y la moto. ¿Por qué? Porque ustedes saben, el tráfico, el estacionamiento, es todo mucho más complicado. ¿De acuerdo? Ahora, si analizamos los contaminantes, obviamente el peatón es menos contaminante que los de acá abajo y va subiendo. ¿Quién produce menos o más gases de invernadero? Vamos desde el peatón hacia abajo, van produciendo más gases de efecto invernadero. ¿Quién ocupa más espacio? Como digo, el peatón, el ciclista ocupan menos espacio, vamos bajando y estos de acá ya ocupan mucho espacio. ¿Quién genera más ruido? De menos a más. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, es muy, muy completa. ¿Y quién consume mucho más energía? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en ustedes, podemos en esta pirámide de movilidad, podemos analizar todo el tránsito en una sola imagen. ¿De acuerdo? Podemos ver su vulnerabilidad, eficiencia, contaminación, ruido, espacio urbano. Entonces, de esta manera se clasifica los actores viales. Ahora, yo les decía que el peatón es el más vulnerable, ¿no es cierto? Y vamos a ver por qué. Miren ustedes esta imagen en la cual tenemos velocidad versus la probabilidad de víctimas mortales, es decir, la probabilidad que tiene una persona de morir atropellada. Miren ustedes, si el vehículo va a 15 kilómetros por hora, es muy despacio, ¿no? Entonces, realmente es algo muy, muy seguro y nada más tenemos el 1% de probabilidad de que una persona muera.
¿sí? Es decir, que de cada 100 personas atropelladas a 15 kilómetros por hora, nada más una se muere. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la velocidad a 30 kilómetros por hora? Que estamos dentro de la velocidad permitida en zona escolar. ¿De acuerdo? Entonces, que deberíamos algo respetar. Miren, la probabilidad sube al 10%. Entonces, de cada 100 personas atropelladas, 10 personas pueden morir a esa velocidad. Entonces, ya se va poniendo preocupante. Ahora, miren ustedes, que de 30 kilómetros a 45, es decir, aumentamos 15 kilómetros nada más. Y la probabilidad ya se hace al 40%, es realmente tenaz. Y estamos hablando de que estamos dentro de la velocidad permitida en zona urbana. Porque ustedes saben que en la zona urbana se permite el límite 50 kilómetros por hora. Y si todos respetáramos esa velocidad, si todos circuláramos a 45, aún así hay la probabilidad de 40% de que las personas mueran. ¿Sí? Entonces, de cada 100 personas, 40 pueden morir. ¿Sí? Es ya muy, muy lamentable. Ahora, miren ustedes, que si aumentamos 10 kilómetros, solo aumentamos 10 kilómetros más, y la probabilidad se dispara al 90%. Y si nosotros estamos a 55 kilómetros por hora, que es un poquito más de lo permitido y que casi nadie respeta porque nadie va a 50 kilómetros por hora, 55 kilómetros por hora, miren, la probabilidad de muerte de las personas es del 90%. Es realmente lamentable. Es por eso que el peatón está en primer lugar. Y esto lo hago nada más para que ustedes traten de hacer conciencia de que como conductores debemos ser mucho más cuidadosos. ¿De acuerdo? Y esto es solamente para certificar que el peatón es el más vulnerable. Ahora, debemos respetar a todos los actores viales. Debemos respetarles absolutamente a todos. ¿Por qué? Ya. Vamos. Ahora, antes de hacer esta pregunta, yo quiero ver si están atentos a esto porque no sé si están en la clase o no. Voy a hacerles unas preguntas y se pueden ganar un puntito a la tarea. A ver, ¿quién me dice qué entendió del concepto de seguridad vial? ¿Quién me dice qué entendieron del concepto de seguridad vial? Yo le digo, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dígame, Jacqueline. Según lo que yo le entendí, lo que usted está explicando es de que tanto peatones como conductores o sea, todos tenemos que respetar nuestras normas, ¿no? Y las leyes que que están puestas para todo, ¿no? No que hay veces, me incluyes también, personas que por apuro o alguna cosa no respetamos lo que es las señaléticas, no respetamos semáforos, a veces cruzamos por cruzar y como muchas veces se da ahí los accidentes, la mayoría que nos van, nosotros como peatones, al momento de cruzar la calle cometemos la infracción. Entonces, a la vez también estamos perjudicando al conductor, ¿no? Y que tenemos que aprender nosotros, si todos respetáramos las leyes y los reglamentos que están, pudiéramos evitar todo este tipo de sucesos. Muy bien. Sí, a ver, resumiendo lo que la compañera nos dice, pues por ahí se acerca a lo que dice el concepto de seguridad vial, ¿no? Son mecanismos y acciones que norman la convivencia vial de los actores a través de conocimientos que decíamos, pueden ser leyes, reglamentos, disposiciones, normas jurídicas. A través de eso, los actores viales pueden tener una convivencia vial y previenen accidentes. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien, Jacqueline Chimbo se ha ganado un punto. A ver, ¿quién me quiere decir cuál es el primer objetivo de la seguridad vial? Yo, profe. A ver, dígame, por favor, su nombre y la respuesta. Ángela Ortega. A ver, Ángela Ortega. Ya.
Como primer objetivo teníamos que se encargaba de prevenir los siniestros de tránsito. Al no poder cumplir con estos objetivos, teníamos un segundo objetivo que se trata de minimizar los daños y los efectos que provocaban los accidentes de tránsito. Muy bien, ya. Pero el primer objetivo, salvaguardando la vida de los peatones y... Ya, muy bien. Ángela Ortega. El primer, el primer objetivo, recuerden ustedes, siempre va a ser prevenir los accidentes de tránsito. Sí, prevenir los accidentes. Eso es busca la seguridad vial. Pero no quiere decir que no puede, sí, porque eso me dijo la compañera, me dijo, al no poder, el segundo objetivo es este. En realidad la seguridad vial sí puede prevenir los accidentes, en muchos casos, pero hay casos en los que no, ¿de acuerdo? Pero sí cumple el primer objetivo. En muchos casos evita accidentes, pero en algunos casos en los que no puede evitar los accidentes, eh, el segundo objetivo es que cuando ocurra ese accidente, los daños sean menores, ¿sí? Que no haya muchos perjudicados. ¿De acuerdo? Y la última preguntita para ganarse un punto en esta primera parte. ¿Quién me dice? A ver, y vamos a levantar la mano ya para todos poder que sea ordenado. Levanta la mano con ahí tenemos un emoji que es el levantar la mano. Eh, ¿Quién me dice quiénes son? Perdón. ¿Cuáles son las tres acciones para nosotros aplicar la seguridad vial? Sí, vimos un triangulito, ¿no? A ver, María Dolores, dígame, levantó la mano. A ver, ¿quién me dice cuáles son las tres acciones con los cuales Karina dice, levantó la mano? A ver, Karina, dígame. ¿Sí me escucha? Sí, dígame, Karina. Serían los tres, que es el primero es pensar en un comportamiento seguro, el segundo es sentir basado en valores y el tercero hacer o actuar con comportamientos seguros y valores que promuevan la vida. Muy bien, ya. Entonces recuerden, para nosotros aplicar la seguridad vial, me ayuda con su apellido, por favor, Karina. Karina Macas. Karina Macas. Sí. Ok. Entonces, recuerden, para, para poder aplicar la seguridad vial, nosotros tenemos que primero pensar en comportamientos seguros que cuiden mi vida, luego sentir en valores de respeto a la vida de los demás y luego actuar, ¿no? Ya aplicar esas acciones para poder nosotros todos convivir. Muy bien. Si han estado atentos, eso me alegra mucho, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. Entonces les decíamos, ¿por qué debemos respetar a todos los actores viales? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué deberíamos respetar a todos? Nadie. Porque debemos respetar a todos porque todos somos esos actores. Es decir, es como que nos respetamos a nosotros mismos. Si nosotros respetamos al peatón, pues nos estamos respetando a nosotros mismos porque al otro día yo puedo ser ese peatón. Si yo le respeto al ciclista, yo estoy seguro que mañana puede ser mi hijo el que está en esa bicicleta, ¿sí? Entonces, realmente, por eso debemos respetar a todos, porque todos somos todos, ¿sí? Todos somos peatones, todos somos pasajeros, todos somos ciclistas, todos somos conductores en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Porque en algún momento vamos a salir a la calle a caminar, en algún momento vamos a coger una bicicleta. En algún momento vamos a ir en bus. En algún momento vamos a conducir un vehículo. O sea, nadie puede decir que no, yo no le voy a respetar al peatón porque yo nunca camino. A mí no me importan los peatones. Nadie puede decirlo.
porque todos vamos a estar ahí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que empezar a pensar en las demás personas, ¿sí? Ahora, yo les digo, todas las normas, todas las consultas que ustedes pueden hacer, siempre les van a decir que los actores viales son el peatón, el ciclista, el pasajero y el conductor. Pero hay un actor vial que nadie lo toma en cuenta, pero nosotros convivimos con él. O sea, siempre lo vamos a tener en la vía. Y ese actor vial es el ente de control. Sí, el ente de control, que depende de la ciudad, ¿no? Que puede ser agente de tránsito, que puede ser un policía nacional o puede ser un vigilante de la CTE. En este caso, ustedes son de Loja y sí tenemos agentes de tránsito. Entonces, tenemos que aprender a convivir con él. Más aún ustedes que van a ser choferes profesionales y que van a tener que convivir con él. No pueden vivir peleados con el ente de control. Porque imagínense, ustedes vivían en constante pelea, el agente peleándose con ustedes, buscándoles la mínima para multarles y ustedes buscándole la mínima para no respetarles. Entonces, no podemos vivir así. Debemos convivir con ese otro actor vial porque vamos a vivir con él queramos o no, ¿sí? Así es que hay que encontrarle el sentido a la vida ahí, tenemos que respetarlos, tenemos que respetarle al ente de control, porque o sea, es como un matrimonio, aunque no nos guste, tendremos que estar ahí y tenemos que respetarle y tendremos que aprender a convivir, porque si no es una pelea constante y no se puede vivir así, ¿de acuerdo? Así es que, ojo, también tenemos que pensar en este otro actor vial que nadie lo ha considerado antes. ¿De acuerdo? Sigamos. Ahora, ¿recuerdan ustedes el concepto de seguridad vial en el cual decía que también fomenta, y en la importancia de la seguridad vial decía que fomenta los derechos y obligaciones de los actores viales? Ahora, déjenme decirles, porque yo estoy seguro que mucha gente no sabía y hay mucha gente en la calle que no sabe esto, que nuestras leyes sí contemplan derechos y obligaciones para todos, ¿sí? Pero que nadie las pone en práctica, nadie las ha leído siquiera. Yo no sé si alguno de ustedes leyó esto, pero nuestras leyes son muy buenas. Nuestra ley de tránsito, que, bueno, es copiada de Europa, pero es muy buena, es completísima. El problema es que nadie la aplica. Pero fíjense ustedes, en el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, nos habla de los actores de la seguridad vial, ¿sí? Y en el capítulo 1 nos tenemos de los peatones. Miren ustedes, artículo 265 nos dice, los peatones y las personas con movilidad reducida que transitan, a ver, perdón, que transitan en artefactos especiales manejados por ellos mismos o por terceros como andadores, sillas de ruedas, sillas motorizadas y otros, tendrán derecho a, es decir, en el artículo 265 nos dice los derechos que tienen los peatones. Y en el numeral número 2 dice, tener derecho de paso respecto a los vehículos que cruzan la acera para ingresar o salir de áreas de estacionamiento. Fíjense ustedes. Entonces, tenemos derechos que la gente lastimosamente no lo sabe. ¿Sí? Entonces, esto ustedes deben saberse, y esto sí deben saberse de memoria, y ojo que esto está en el examen, ¿no? Obviamente aquí solo les he puesto uno, pero aquí hay varios ítems, ¿no? Así es que esto, por favor, tienen que practicarlo. Ahora miren, en el artículo 266, en cambio, nos dice, sin perjuicio de los deberes establecidos en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, los peatones, durante su desplazamiento por la vía pública, deberán cumplir lo siguiente. Es decir, están obligados a, el numeral 3 dice, abstenerse de cruzar la calle de forma diagonal, así como intempestiva o temerariamente. Entonces, fíjense ustedes, le da una obligación al peatón de que no debe cruzar como quiera, ¿de acuerdo? Así es que esto es importantísimo que ustedes eh, conozcan, porque como digo, hay muchísima gente que no sabe de esto. Y ojo que también va en su examen, ¿de acuerdo? Ahora sigamos, miren, en el mismo reglamento nos habla de los conductores. Y en el artículo 270 dice, por ejemplo, en todo momento los conductores serán responsables de su seguridad y la de los pasajeros y la del resto de usuarios viales. ¿Sí?
El conductor está obligado a ser responsable de la seguridad de todos, ¿sí? Porque ahí sí tenemos que decir algo. El conductor, como le decíamos en el tema de la pirámide de movilidad, el conductor es el que tiene la conducción del vehículo, ¿no? Valga la redundancia. Tiene la dirección de ese vehículo y es el que puede causar o evitar un accidente. Así es que tenemos que respetar estas normas. En el artículo 171 igual, y ahí tenemos varios artículos que ustedes tendrán que revisar. En el capítulo 3 nos habla de los motociclistas y similares, ¿sí? Dentro de eso están las bicicletas. Artículo 284 dice, los conductores de motocicletas y similares deberán abstenerse de, por ejemplo, 1, sujetarse a cualquier otro vehículo que transite por la vía. Fíjense ustedes, entonces un ciclista no puede agarrarse de un vehículo en movimiento porque es peligroso y puede causarle un accidente a él o causarle un perjuicio al conductor. Entonces, hay norma. O sea, lo importante es que está escrito, ustedes están viendo, pero el problema es que la gente no conoce y si conoce, no respeta, ¿sí? Pero ustedes, como choferes profesionales, ahora saben y ustedes deben ser los que inculquen a la gente. Ustedes deben decir, a ver, señor, usted, ya vamos a ver más adelante, miren, de los usuarios y usuarias del transporte público. Miren, artículo 291, sin perjuicio de los derechos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros tienen derecho a, miren, los derechos en el artículo 291. Uno, a exigir a los operadores y controladores que no se fume dentro de las unidades de transporte público, ¿sí? Ese es un derecho que tiene el peatón, el pasajero, perdón. Miren, es un derecho que no fumen dentro de las unidades de transporte. Ahora miren, artículo 292, las obligaciones de los pasajeros, dice, abstenerse de ingresar a la unidad de servicio de transporte público cuando se haya hecho la advertencia de que este está completo. Entonces, fíjense, hay una obligación del pasajero que le dice que él ya no debe subirse. Si está lleno, ya no puede subirse. Ahora ustedes me dirán si eso se cumple o no. Ustedes saben muy bien eso. ¿De acuerdo? Ahora, como ustedes acaban de ver, hay normativa que establece obligaciones y derechos y obligaciones eh, para todos los actores viales. Y hablando de los peatones, porque, a ver, ustedes recordarán que antes la ley anterior era tal vez muy injusta, ¿no? Porque en cualquier accidente de tránsito en el cual había un peatón inmiscuido, siempre la sanción iba para el conductor. El pobre conductor era castigado por más que el peatón se cruce por donde le dé la gana. Pues eso cambió y ahora se establece, por ejemplo, miren, en el artículo 373 del COIP, responsabilidad de las o los peatones, pasajeros o controladores. Cuando el responsable del accidente no sea la o el conductor de un vehículo, sino la o el peatón, pasajero, controlador u otra persona, será sancionado con las penas previstas en los artículos correspondientes. Miren ustedes. Entonces, la sanción establecida para un conductor puede ser aplicada a un peatón, a un pasajero, a un controlador o a cualquier persona que haya sido causante del mismo. ¿Sí? Así es que eso es importante, que los conductores sepan que ahora, si un pasajero se cruzó por donde no debía, perdón, si un peatón, si un peatón se cruzó por donde no debía y causa un accidente, ustedes son el conductor, pues que no necesitan huir del lugar o, o hacer otra acción innecesaria, porque ustedes tienen que respaldarse en la ley, ¿sí? ¿Y por qué deben respaldarse en la ley? Porque miren ustedes, en el artículo 374, en cambio, nos habla de los agravantes en infracciones de tránsito. Para la imposición de la pena en las infracciones de tránsito, se considerarán las siguientes circunstancias. 1. La persona que conduzca un vehículo a motor
con licencia de conducir caducada, suspendida temporal o definitivamente y causa una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Entonces, miren, ¿qué son los agravantes? Son actos que perjudican o que pueden incrementar nuestra sanción. Sí, en eso tenemos en el artículo 1, en el numeral 1, perdón, conducir con licencia caducada o suspendida. ¿De acuerdo? No podemos hacer eso. El conductor debe estar consciente de que ustedes saben, la licencia tiene una duración de 5 años. Debemos estar conscientes de, de la vigencia, ¿no? 2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a motor o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, según las características del vehículo, incurre en una infracción de tránsito. Será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Lo que quiere decir que si nosotros manejamos, por ejemplo, un bus con la licencia tipo B, que es una categoría diferente, y el tipo también es diferente para ese vehículo, pues también estaremos en un agravante que puede hacer que nuestra pena sea la máxima. ¿De acuerdo? Numeral 3. La persona que ocasiona un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Entonces, esto les hablaba antes. O sea, lastimosamente hay muchos conductores que sucede un accidente, sea cual sea el accidente, y por miedo, pues huyen del lugar. Y eso realmente es más allá de la norma, más allá de que hay una sanción, más allá de que hay una pena establecida para eso, yo les hablo del ámbito de la seguridad vial, del ámbito del respeto a la vida. Eso significa que realmente, ¿de qué humanidad estamos hablando? Si una persona está viendo que sufrió un accidente, que hay una víctima, que hay un herido ahí, y no le presta el auxilio, sino más bien se escapa, estamos hablando de algo realmente que no se logra entender, ¿no? Entonces, más allá de lo que diga la ley, yo hablo en el tema de responsabilidad. O sea, un ser humano no puede permitir que otro ser humano eh, sufra sin brindarle ayuda. Es algo lamentable en realidad. Y 4, dice la persona que ocasiona un accidente de tránsito con un vehículo sustraído, será sancionado con el máximo de las penas previstas para la infracción cometida, aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar por la sustracción del automotor. Ya, bueno, obviamente esto, si alguna persona se sustrae un vehículo y ocasiona un accidente, pues obviamente será sancionado con toda la pena y aparte, pues tendrá responsabilidad legal por el robo del vehículo, ¿no? Pero bueno, eso creo que no va a pasar en, en nosotros. Así es que, eh, estimados estudiantes, toda esta clase, más allá de esta normativa que acabamos de ver, eh, como yo les dije al inicio, es el tema de hacer conciencia. Esta clase no es como para que ustedes se aprendan de memoria tal artículo o que se vuelvan unos expertos en la ley. No, en realidad lo que sí quiero es que hagan conciencia de lo que pasa en la calle. Sí, y para tener una verdadera convivencia vial, todos los actores viales necesitan una sola cosa. ¿Saben cuál es? La empatía. Sí, todos los actores viales necesitan la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, ponerse en los zapatos de esa persona. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si nosotros vamos en nuestro auto, está lloviendo, pero nosotros vamos en nuestro auto con aire acondicionado, vamos calientitos, pero y yo voy tarde a una reunión, ¿sí? Y yo voy en mi auto, voy en la vía y yo veo una persona ahí en la esquina que está intentando cruzar en la lluvia, pero como yo no aplico la empatía, como a mí no me importa esa otra persona, yo no me pongo en el lugar de ellos, pues yo no le doy paso, ¿sí? Y eso pasa lastimosamente. Lastimosamente pasa en la vía. eh, no nos ponemos a pensar en las otras personas y no nos ponemos a pensar de que tal vez esa persona, por favor, si nos ayudan apagando el audio, ya. A ver, entonces les decía que, ¿por qué no nos ponemos a pensar que mañana yo puedo ser esa persona que está en la esquina mojándose, esperando que algún conductor me ayude y me ayude a cruzar? Sí, necesitamos hacer eso, necesitamos aplicar la empatía.
porque mañana puedo ser yo. Mañana puede ser mi hijo el que está en una bicicleta pasando por ahí y yo como conductor no le doy paso. ¿Sí? Mañana puede ser mi esposa, mi madre, mi hija que están cruzando la calle y yo no respeto a los peatones. ¿Sí? Entonces, hagamos lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. ¿De acuerdo? Apliquemos la empatía. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar hoy, estimados estudiantes, para, para el día de hoy. Eh, como les decía, ese es el mensaje que yo les quiero dejar. Como digo, más allá de lo que podamos aplicar o aprender en esta clase, lo importante es que llegue este mensaje, ¿no? De que conduzcamos con responsabilidad y que respetemos a las demás personas, porque esas personas mañana pueden ser cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Así es que, sin más, pues, estimados estudiantes, esa sería la clase del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que decir para ir solventando, o caso contrario, pues, daríamos por terminada la clase de hoy, ¿de acuerdo? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. No, nadie tiene ninguna pregunta, nada que decir. Pues bien, si no hay nada que decir, pues entonces, estimados estudiantes, nos estaríamos viendo el día de mañana. Mañana tenemos clase a esta misma hora, 7:30, de la unidad número 2. ¿De acuerdo? Muy bien, así es que entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención y nos estaríamos viendo el día de mañana. Que tengan todos muy buena noche. Gracias, profe. Muchas gracias a Buenas noches, ustedes. profe. Buenas noches, Gracias. profe. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, hasta Buenas noches, mañana, hasta licenciado. mañana. Buenas noches con Buenas todos y noches, hasta licenciado. mañana. Buenas noches, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, estimados. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, buenas noches. Muy amable, profe. Gracias.